Rafael creció en los estrechos callejones de una favela, donde el sonido de los disparos era tan común como la risa de los niños. Hijo de madre soltera y con un padre ausente, aprendió desde temprano que la vida no ofrecía atajos fáciles para quienes nacían en el lado equivocado de la ciudad. A los 10 años, ya ayudaba a los traficantes locales, ganando algunas monedas como vigía. La escuela, un lujo que pocos en el barrio se permitían, se convirtió en un sueño lejano para Rafael. Las calles eran su aula, y la supervivencia, su única lección. A los 15, cometió su primer asalto. La adrenalina, el miedo en los ojos de la víctima, el dinero fácil, todo esto lo embriagó. Rafael descubrió que podía tomar por la fuerza lo que la sociedad nunca le había ofrecido voluntariamente. Los años siguientes fueron una espiral descendente. Asaltos, peleas callejeras, pequeñas estafas, Rafael construyó una reputación en el submundo del crimen. 2 pasos por la cárcel solo sirvieron para ampliar su red de contactos criminales y mejorar sus habilidades. A los 35 años, Rafael era un hombre endurecido, con ojos que habían visto demasiado y un corazón que sentía muy poco. Su rostro, marcado por cicatrices, contaba la historia de una vida vivida al filo de la navaja. Para él, no había vuelta atrás. El crimen era su destino, su identidad. Poco sabía que el universo le reservaba un giro dramático en su historia. La noche estaba calurosa y sofocante cuando Rafael decidió hacer un trabajito más. Un asalto a una joyería que prometía un gran botín. Todo planeado al detalle, o eso creía él. Lo que Rafael no contaba era con la nueva tecnología de seguridad instalada en la tienda. Apenas había entrado cuando las sirenas comenzaron a aullar. En segundos, se vio rodeado por patrullas policiales, luces azules y rojas bailando en las paredes a su alrededor. Esta vez, no había escapatoria. Las esposas apretaron sus muñecas con un clic familiar. En el tribunal, las palabras del juez resonaron como una sentencia de muerte, 15 años de reclusión. Rafael observó el rostro de su madre en la galería, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Por un breve momento, sintió una punzada de arrepentimiento. Pero pronto la máscara de dureza volvió a su rostro. Mientras lo llevaban al furgón policial, Rafael juró para sí mismo que esta vez sería diferente. Saldría más fuerte, más astuto. Poco sabía que esta promesa se cumpliría de una manera que jamás podría imaginar. En el camino a la penitenciaría, flashbacks de su vida pasaron por su mente. Recordó su primer robo, la adrenalina, el miedo. Ahora, a los 35 años, se sentía viejo y cansado. Pero el orgullo le impedía admitir que tal vez, solo tal vez, había elegido el camino equivocado. El chirrido metálico de las puertas de la penitenciaría selló el destino de Rafael por los próximos 15 años. El olor a concreto húmedo y desinfectante barato invadió sus fosas nasales, un amargo recuerdo de sus pasos anteriores por allí. Los primeros días fueron un torbellino. Rafael fue sometido a revisiones humillantes, recibió su uniforme gris desteñido y fue asignado a una celda superpoblada. El ruido constante, el calor sofocante y la falta de privacidad eran un asalto a los sentidos. Rápidamente, identificó las jerarquías, las facciones, los juegos de poder que regían aquel mundo aparte. Su reputación lo precedía, y pronto fue abordado por líderes de pandillas que operaban dentro y fuera de los muros de la prisión. Rafael no dudó. Se sumergió de lleno en el submundo carcelario, viendo allí una oportunidad de fortalecer sus contactos y planear su ascenso en el mundo del crimen para cuando saliera. Participó en esquemas de contrabando, medió en disputas entre facciones rivales e incluso planeó algunos intentos frustrados de fuga. Los días se arrastraban, marcados por la rutina monótona de la prisión. Despertar temprano, desayuno incomible, trabajo forzado, ejercicios en el patio, cena y luces apagadas. Rafael observaba a los otros presos, algunos quebrados por el sistema, otros endurecidos como él. Por la noche, acostado en su litera incómoda, Rafael a veces se sorprendía pensando en su madre, en oportunidades perdidas. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos, considerando los señales de debilidad. Los meses se convirtieron en 1 año, luego 2. Rafael sentía el peso del tiempo, pero se negaba a mostrar cualquier señal de vulnerabilidad. Por fuera, era el criminal duro y calculador. Por dentro, una tormenta de ira y resentimiento comenzaba a formarse, amenazando con consumirlo por completo. La monotonía de los días en prisión se rompió abruptamente cuando estalló una pelea en el comedor. Rafael, siempre en el centro de los conflictos, reaccionó instintivamente.
En cuestión de segundos, su cuchillo improvisado encontró camino en las costillas de un rival. El caos se desató, y cuando el polvo se asentó, Rafael se vio arrastrado al aislamiento. La celda solitaria era un cubículo de concreto, mal iluminado por una lámpara débil que parpadeaba incesantemente. El silencio era ensordecedor, roto solo por el ocasional grito distante o el arrastre de cadenas. Allí, privado de cualquier contacto humano, Rafael comenzó a desmoronarse. Los días se arrastraban interminables. Sin nada para distraer su mente, Rafael se vio forzado a enfrentar los demonios que durante tanto tiempo había evitado. Recuerdos de su infancia invadieron su mente: el padre ausente, la madre trabajando en 2 empleos, las noches de hambre. Recordó el primer robo, a los 12 años, para comprar comida. ¿Cómo había salido todo tan mal desde entonces? La mirada decepcionada de su madre lo perseguía. Los rostros aterrorizados de sus víctimas bailaban en la oscuridad de la celda. Rafael se retorcía en su colchón delgado, tratando de escapar de los recuerdos, pero estos lo sofocaban. Una sensación abrumadora de desesperación comenzó a apoderarse de él. Por primera vez en años, Rafael se permitió llorar, sollozos silenciosos sacudiendo su cuerpo encogido en la esquina de la celda. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza total: estaba tirando su vida por la borda, ¿y para qué? Esa noche, mirando la sábana gastada en su cama, Rafael contempló seriamente acabar con todo. La idea de transformar ese pedazo de tela en su salida final de este mundo parecía tentadoramente simple. Estaba al borde del abismo, listo para dar el paso final. Pero algo lo detuvo. Una pequeña voz interior, casi olvidada, susurró que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. A la mañana siguiente, cuando Rafael aún luchaba contra sus pensamientos sombríos, se oyó un chirrido en la puerta de su celda. Un hombre de mediana edad, vistiendo una camisa simple y cargando una Biblia gastada, entró silenciosamente. «Hola, Rafael. Soy el pastor Juan, el capellán de la prisión», dijo el hombre con voz calma y firme. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Rafael, sorprendido por la interrupción inesperada, solo asintió, desconfiado. Ya había visto al pastor Juan por los pasillos de la prisión, siempre con una sonrisa amable, pero nunca le había prestado mucha atención. El pastor Juan se sentó en el suelo de la celda, al lado de Rafael, sin importarle la suciedad. Durante largos minutos, habló sobre esperanza, redención y segundas oportunidades. Sus palabras, aunque inicialmente recibidas con escepticismo, comenzaron a penetrar las capas de amargura de Rafael. «Sabes, Rafael», dijo el pastor, «he visto a muchos hombres pasar por aquí. Algunos piensan que es el final del camino, pero otros descubren que es solo el comienzo de un nuevo viaje». Antes de salir, el capellán le ofreció a Rafael su Biblia. «Sé que puede parecer una tontería ahora, pero dale una oportunidad. A veces, encontramos luz en los lugares más improbables». Rafael, aún en silencio, aceptó el libro. Cuando la puerta se cerró nuevamente, se encontró solo, pero esta vez, con algo nuevo en sus manos, una posibilidad, por pequeña que fuera, de cambio. En los días que siguieron, Rafael miró la Biblia con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Inicialmente, hojeaba las páginas por puro aburrimiento, sus ojos vagando sin interés por los versos antiguos. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzó a involucrarse con las historias. Personajes como David, un simple pastor que se convirtió en rey, y Pablo, un perseguidor transformado en apóstol, captaron su atención. Rafael se encontró reflexionando sobre sus propias elecciones y acciones pasadas. Un pasaje en particular lo golpeó como un rayo: «Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia». Estas palabras resonaron en su mente, desafiando todo lo que creía sobre su propia existencia. Sin embargo, el cambio no fue fácil ni inmediato. Rafael a menudo se encontraba luchando contra viejos hábitos y pensamientos. A veces, arrojaba el libro a un lado, frustrado con conceptos que parecían imposibles de alcanzar. En una de sus visitas, el pastor Juan notó la lucha interna de Rafael. «La transformación es un proceso, no un evento», dijo amablemente. «No esperes milagros de la noche a la mañana. Solo mantén tu corazón abierto». A medida que pasaban las semanas, Rafael dedicaba cada vez más tiempo a la lectura. Las palabras de compasión, perdón y esperanza comenzaron a llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Cuando finalmente salió del aislamiento, algo había cambiado en Rafael. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí, una pequeña chispa de esperanza en sus ojos,
donde antes solo había oscuridad. Las semillas de la transformación habían sido plantadas, listas para germinar. De vuelta a la convivencia con otros detenidos, Rafael sorprendió a todos al pedir participar en los estudios bíblicos ofrecidos en la prisión. Sus antiguos cómplices se burlaron, viendo su actitud como una señal de debilidad. El duro se volvió santurrón ahora, lo provocaban. Rafael sintió el viejo impulso de reaccionar con violencia, pero algo lo contuvo. Las reuniones se llevaban a cabo en una pequeña sala, iluminada por lámparas fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Allí, Rafael encontró un grupo diverso de hombres, cada uno con su propia historia de dolor y arrepentimiento. El pastor Juan lideraba las discusiones, su voz gentil guiándolos a través de las escrituras. Inicialmente vacilante, Rafael pronto se encontró participando activamente. Sus preguntas, a menudo duras y escépticas, eran recibidas con paciencia y sabiduría. ¿Por qué Dios permitiría tanto sufrimiento?, preguntó una vez, con amargura evidente en su voz. Las respuestas no siempre eran simples, pero la honestidad de las discusiones lo intrigaba. Poco a poco, comenzó a experimentar algo que hacía mucho tiempo no sentía: pertenencia. Aquí, no necesitaba mantener la fachada de tipo duro. Podía ser simplemente Rafael, con todas sus dudas y miedos. Un día, durante una discusión sobre el perdón, Rafael se quebró. Años de culpa y rabia reprimida salieron a la superficie en un torbellino de lágrimas y confesiones. Para su sorpresa, en lugar de juicio, encontró comprensión y apoyo. Manos se extendieron para consolarlo, voces se elevaron en oración por él. Esa noche, acostado en su celda, Rafael reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Recordó al niño asustado que una vez fue, al adolescente rebelde, al adulto endurecido por el crimen. Por primera vez, vislumbró la posibilidad de una vida diferente, una vida más allá del crimen y la violencia. La oscuridad que durante tanto tiempo lo había envuelto comenzaba a disiparse, dando lugar a una luz tenue, pero persistente, de esperanza y redención. Rafael se durmió con un sentimiento que no experimentaba desde hacía años: paz. A medida que Rafael se adentraba en su jornada espiritual, se enfrentó a un desafío aún mayor: confrontar su pasado. Las lecturas y discusiones en los estudios bíblicos lo forzaron a mirar honestamente las elecciones que había hecho y el daño que había causado. Una noche, incapaz de dormir, Rafael tomó un pedazo de papel y comenzó a listar todas las personas a las que había herido a lo largo de los años. Nombres de víctimas de asaltos, antiguos rivales, familiares descuidados, la lista parecía interminable. Cada nombre traía consigo una ola de vergüenza y arrepentimiento. Con la orientación del pastor Juan, Rafael aprendió sobre el concepto de justicia restaurativa. No se trata solo de castigo, explicó el pastor. Se trata de reparar el daño causado, de sanar a todas las partes involucradas. Rafael comenzó el doloroso proceso de buscar el perdón. Escribió cartas a algunas de sus víctimas, expresando remordimiento genuino por sus acciones. Cada palabra era un ejercicio de humildad y vulnerabilidad. Sé que mis acciones causaron un dolor inmensurable, escribió. No espero perdón, pero quiero que sepan cuánto me arrepiento. Lo más difícil fue escribir a su madre. Las palabras parecían inadecuadas para expresar años de decepciones y corazones rotos. Pero Rafael perseveró, derramando su corazón en el papel, pidiendo perdón y expresando un deseo sincero de cambio. Este proceso de enfrentar el pasado fue agonizante, forzando a Rafael a encarar la extensión total del daño que había causado. Hubo noches en que el peso de la culpa parecía abrumador. Pero con cada carta escrita, cada recuerdo doloroso enfrentado, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en su vida, Rafael comenzaba a entender el verdadero significado del arrepentimiento y la redención. Era un camino difícil, pero por primera vez, sentía que estaba caminando en la dirección correcta. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos en la vida de Rafael. Su postura, antes siempre a la defensiva, comenzó a suavizarse. La mirada dura y desafiante dio paso a una expresión más serena y reflexiva. En el patio de la prisión, Rafael comenzó a evitar los grupos que planeaban nuevos crímenes o tramaban venganzas. En su lugar, se le podía ver leyendo su desgastada Biblia o conversando tranquilamente con otros reclusos que, como él, buscaban un cambio de vida. No todos recibieron bien esta transformación. Algunos de sus antiguos aliados lo acusaron de ser un traidor, un débil. Hubo momentos de tensión, amenazas veladas. Rafael sintió la tentación de recurrir a los viejos hábitos, de responder con violencia.
Pero cada vez que la ira amenazaba con dominarlo, Rafael recordaba las palabras que había leído: bienaventurados los pacificadores. Respiraba profundo y se alejaba, eligiendo no alimentar el conflicto. Su transformación no pasó desapercibida. Los guardias que antes lo veían como una amenaza constante notaron su nueva actitud cooperativa. Otros prisioneros, intrigados por el cambio, comenzaron a buscarlo para pedir consejos y palabras de aliento. ¿Cómo lo haces, hermano?, preguntó un joven recluso en una ocasión. ¿Cómo aguantas todo esto sin volverte loco? Rafael sonrió suavemente. Encontré algo más grande que mi ira, respondió. Algo que me da esperanza. Rafael también se matriculó en programas educativos ofrecidos por la prisión, determinado a recuperar el tiempo perdido. Por primera vez, se encontró ansioso por aprender, absorbiendo conocimientos con una sed que nunca supo que poseía. Matemáticas, literatura, historia, cada nueva información era como una ventana abriéndose a un mundo que nunca había visto realmente antes. Cada pequeña elección, cada gesto de bondad, cada momento de reflexión, todo esto se sumaba, tejiendo lentamente el retrato de un hombre nuevo. Rafael estaba lejos de ser perfecto. Había días de duda, momentos de debilidad. Pero estaba progresando, un paso a la vez. Una tarde, mientras ayudaba en la biblioteca de la prisión, Rafael encontró un libro sobre carreras después de la rehabilitación. Hojeando las páginas, se permitió, por primera vez, soñar con un futuro diferente. Ya no como un criminal, sino como alguien que podría contribuir positivamente a la sociedad. Era un pensamiento aterrador, pero también emocionante. Rafael cerró el libro, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. El camino sería largo, pero estaba determinado a recorrerlo. 6 meses después de enviar las cartas de arrepentimiento, Rafael recibió su primera respuesta. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Era de su madre. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras leía las palabras de perdón y amor incondicional que ella expresaba. Hijo mío, escribió ella, siempre supe que había bondad en ti. Estoy tan orgullosa de verte encontrar tu camino de vuelta a la luz. Las palabras eran un bálsamo para el alma herida de Rafael. Animado, Rafael intensificó sus esfuerzos para reconectarse con aquellos a quienes había lastimado. A través del programa de justicia restaurativa de la prisión, tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con algunas de sus víctimas. El primer encuentro fue con el señor Carlos, dueño de una tienda que Rafael había asaltado años atrás. El hombre mayor entró en la sala con pasos vacilantes, el miedo evidente en sus ojos. Rafael sintió una punzada de vergüenza al ver el impacto duradero de sus acciones. Señor Carlos, comenzó Rafael, su voz temblando ligeramente, sé que nada de lo que diga puede deshacer lo que hice. Pero quiero que sepa cuánto me arrepiento profundamente de haber causado tanto miedo y dolor a usted y a su familia. Lo que siguió fue una conversación difícil, pero transformadora. El señor Carlos habló sobre el trauma que él y su familia habían sufrido, las noches de insomnio, el miedo constante. Rafael escuchó todo, aceptando la responsabilidad de sus acciones sin tratar de justificarse. Al final del encuentro, sucedió algo inesperado. El señor Carlos extendió su mano hacia Rafael. No puedo decir que te perdono completamente todavía, dijo, pero veo que realmente estás tratando de cambiar. Eso significa algo. No todos los encuentros fueron tan positivos. Algunas víctimas se negaron a ver a Rafael, otras expresaron ira e incredulidad ante su cambio. Rafael aceptó todas las reacciones, entendiendo que el perdón era un viaje y que no todos estarían listos para dar ese paso. Una visita en particular marcó profundamente a Rafael. Su madre, ahora una señora de cabellos grises, lo abrazó a través de las rejas, susurrando, «Mi hijo ha vuelto a mí». En ese momento, Rafael sintió que, finalmente, estaba en el camino correcto. El proceso de reconstruir estos puentes fue largo y a menudo doloroso. Pero para Rafael, cada paso en esa dirección era un paso hacia su propia sanación y redención. Comenzaba a entender que la verdadera libertad no estaba solo fuera de los muros de la prisión, sino en la liberación de su propio pasado.